Hola, qué bueno verte por aquí. En este video te explicaré los colores cálidos y fríos y sus diferencias. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Un color puede ser cálido o frío de acuerdo a las sensaciones de temperatura que transmita. Estas sensaciones térmicas son subjetivas, variando entre cada persona. Cuando alguien ve un color, su cerebro se encarga de interpretar la información, y esto es lo que provoca la sensación de calor o frío. Generalmente, se contempla que los colores cálidos van del rojo al amarillo. En este intervalo se encuentran los naranjas, cafés y dorados. Una manera simple de establecer lo cálido que es un color es observando qué tan rojo parece, pues entre más rojo se percibirá más cálido. Los colores fríos van desde el azul hasta el verde, y en ellos están incluidos los tonos morados. En este caso, se puede decir que cuanto más azul sea el color, se percibirá más frío. ¿Cuáles son las características de los colores cálidos? Los colores cálidos brillantes suelen asociarse con la energía, la diversión y la felicidad. El color cálido más representativo es el rojo. Junto con el rojo, el amarillo se asocia con la alegría, el fuego y la pasión. Al usar algunos colores cálidos se genera un efecto de amplitud en los espacios. Están asociados al día y al verano. Gama de colores cálidos. En la gama de los colores cálidos se incluyen los amarillos, naranjas, rojos, cafés y dorados. Los colores magentas en ocasiones también son clasificados como colores cálidos. Para clasificar un color como cálido, se toma en cuenta su intensidad, luminosidad, así como el contraste con otro color más frío. En muchos círculos cromáticos, los tonos cálidos se ubican en la parte superior. Usualmente se considera que estos tonos poseen propiedades dinámicas y se usan para crear un ambiente armónico, transmitiendo pasión y entusiasmo. El color rojo. El grado de calidez de un color dependerá de qué tanto rojo posee en su composición. En general, a los colores cálidos y especialmente al rojo, se les asocia con el fuego y con el sol. Estos tonos son llamativos para el ojo humano y también son muy dinámicos. El rojo es un color primario que se considera muy dominante y va relacionado con símbolos como la sangre, el peligro o el corazón. Cuando se usa llama mucho la atención y en ocasiones ha ido ligado a ideologías políticas. En la psicología, el color se menciona como un color que va de la mano con la pasión, el amor o la violencia. ¿Qué sensaciones transmiten los colores cálidos? Los colores cálidos brindan una sensación de calor. Reducen el espacio visualmente donde se utilizan. El rojo se puede percibir como amenazante en algunos contextos. Exponerse al color rojo antes de un examen puede causar mal rendimiento. Los tonos cafés pueden provocar sensaciones de tristeza y aislamiento. El café puede relacionarse con la confianza, la resistencia y la seguridad. El color amarillo evoca sentimientos intensos y llama fácilmente la atención, aunque puede resultar excesivo en ciertos contextos. Aunque el amarillo puede ser percibido como alegre y brillante, también puede producir cansancio en la vista. El color naranja se asocia con sensaciones fuertes y enérgicas. Se usa frecuentemente en anuncios publicitarios. Para algunas personas, los tonos naranja pueden resultar abrumadores. Conceptos asociados a los colores cálidos. Los colores cálidos se asocian con el calor y el fuego. Usualmente se utilizan para generar relaciones e ideas dinámicas, con movimiento y viveza. Los tonos cálidos tienen un efecto estimulante en el ser humano, según la psicología del color. En el caso del diseño de interiores, se utilizan para ambientes acogedores. Para los restaurantes que buscan que las personas coman más rápido, se usa el rojo o colores cálidos intensos que incentivan esto. Percepción de los colores cálidos. Además de que los colores cálidos suelen tener efectos estimulantes en los seres humanos, también se dice que dan la sensación de avanzar, es decir, que se salen de la superficie de donde están aplicados. Usualmente los colores cálidos se perciben como vitales, alegres y se asocian con la actividad. En ocasiones pueden ser percibidos como excitantes. ¿Cuáles son las características de los colores fríos? Los colores fríos son los que se incluyen en la gama que parte del verde amarillento hasta el violeta. En todos los colores fríos hay cierto porcentaje de azul. Tanto el verde como el magenta se consideran colores límite. Por ello, de acuerdo con su tono e intensidad, pueden incluirse o no en los colores fríos. Usualmente,
Se asocia a los colores fríos con sensaciones de serenidad y calma. Se asocian con elementos naturales como la noche o el hielo. Gama de colores fríos. Un color será más frío entre más porcentaje de azul tenga en su composición. En la gama de colores fríos se encuentran todos aquellos tonos que pueden asociarse con el invierno, la noche o el agua. Entre los colores fríos están los azules, verdes y violetas. En general, se pueden identificar porque el azul forma parte de la tonalidad, en mayor o menor medida, ya sea con los verdes, turquesas, cian o tonos índigo. En los círculos cromáticos normalmente aparecen en la parte de abajo de la circunferencia. Se puede decir que el azul es el color frío más dominante. El color azul. El color azul es el color frío predominante y va asociado a conceptos como la eternidad o el infinito. Por otra parte, siempre se le relaciona con elementos naturales cruciales como el cielo o el agua. En general, los colores fríos y especialmente el azul van relacionados con la serenidad o la calma. También son utilizados en ciertos ámbitos para proyectar profesionalidad. Cuando los tonos azules son muy claros, llevan una sensación de amplitud en los espacios, cuando hay una predominancia de estos tonos. El color también puede estimular la mente y la creatividad. ¿Qué sensaciones transmiten los colores fríos? Se aconseja el uso de colores fríos en lugares con climas cálidos, pues producen una sensación fría. Pueden transmitir atmósferas de frescura y de calma. En zonas destinadas al descanso, se recomienda usar tonos verdes, azules o violetas. Como los colores fríos absorben la luz, se genera una sensación relajante. Cuando se utilizan de forma aislada o poco armónica, pueden generar sensaciones de tristeza. Hacen que los objetos se vean más pequeños y alejados. Entre los efectos psicológicos de las tonalidades frías están la calma, la soledad y el misterio. Crean la sensación de profundidad en los espacios donde son utilizados. En ocasiones, los azules pueden provocar una sensación de que el espacio es gélido y por ello traer efectos negativos. Normalmente, se considera que los tonos azules son colores que no resultan amenazadores ni intimidantes. Conceptos asociados a los colores fríos. Los colores fríos se asocian a la serenidad y a la calma. Usados en grandes cantidades generan una sensación de amplitud en los espacios. Se cree que los tonos fríos estimulan la digestión y disminuyen el ritmo del corazón. Algunos tonos azules intensos pueden relacionarse con la energía emocional y la fuerza. La reflexión y la inspiración también son términos asociados a las tonalidades frías. Percepción de los colores fríos. Los colores fríos producen sensaciones de relajación y en algunos casos de tristeza o melancolía. Además, tienen un efecto de alejamiento, así que se percibe más distancia entre ellos, como si se salieran del espacio en el que se encuentran. Los estudios han encontrado que una gran cantidad de personas perciben los tonos fríos como tranquilos, aunque también pueden provocar la sensación de falta de intimidad. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios un ejemplo de color cálido y otro de color frío. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!